Bienvenidos a Conversaciones Convergentes desde el Salón Dorado del Teatro Colón, donde vamos a conversar con Jorge Tellerman. Jorge es director general y artístico del Teatro Colón de Buenos Aires en esta vida y en algunas anteriores muchas otras cosas. Jorge, muchas gracias por recibirnos. Al contrario, es un placer tenerlos aquí. Jorge, es un momento de balances. ¿Cómo está el Teatro Colón hoy? Afortunadamente, como su historia lo merece. Pero es una historia muy vital, una historia que se hace presente y se proyecta. Hoy el Teatro Colón está pasando una de sus mejores temporadas históricas, tanto en relación a la cantidad de público, la respuesta de los medios, lo que la crítica dice, la afluencia de nuevos públicos, que es otro de los grandes desafíos que tienen este tipo de teatros. Así que uno podría decir, realmente no nos podemos quejar. Pero eso al contrario, te hace ambicionar más. Este es el teatro público por excelencia, esta es una de las grandes gemas que la Argentina tiene, no solamente la ciudad de Buenos Aires, sino la Argentina. Entonces, quienes trabajamos aquí, y algunos que transitoriamente tenemos el honor de dirigirlo, nos despertamos preguntando, bueno, ¿qué más podemos hacer para estar a la altura de lo que esta maravillosa institución te requiere? Y afortunadamente hoy podemos decir, bueno, nos está acompañando el público y la buena suerte, porque en estas cosas también, en instituciones tan complejas, ¿no?, cuando se mezclan lo artístico, los públicos, los trabajadores, esto es una gran fábrica de arte que trabajan más de 1.500 personas. Todo lo que vemos aquí se produce aquí, se idea, se sueña y luego se realiza. Así que el Colón está pasando en un momento muy vital y ojalá hace poco se cumplieron los 100 años del edificio, pero estamos yendo en un año y pico a que se cumplan 100 años de la vida del Colón, que es cuando se crean los cuerpos artísticos, que son finalmente esas mujeres y esos hombres que representan el alma y el cuerpo. Así que con grandes fastos habrá que festejar y homenajear a todos estos 100 años pasados y cientos de años futuros. El Colón es una marca que todos los argentinos tenemos presentes, pero siempre hay un público que a lo mejor, incluso hasta con cierta reverencia, dice: no está a mi alcance, no es para mí, es incluso hasta demasiado. O a lo mejor simplemente no lo pensó nunca como posibilidad. ¿Cómo se llega a ese público? ¿Por dónde ese público podría acercarse al Colón? ¿Por dónde debería empezar? Yo creo que una de las cosas que afortunadamente están funcionando muy bien es la apertura en nuestro diálogo con la sociedad. Estamos contando eso. Nosotros esto que decís lo hemos identificado como el punto crucial. No es un asunto menor, es el punto central, el punto neurálgico que hay que tener constantemente vivo, vital, en evolución. ¿De qué manera la institución habla con su comunidad, finalmente con sus mandantes? Las mujeres y los hombres de la ciudad de Buenos Aires, pero de toda la Argentina, son los mandantes de la institución. La institución está allí orgullosa, diciendo: miren lo que hemos hecho y miren lo que podemos hacer, pero nútranos, porque ustedes son los dueños, mujeres y los hombres argentinos y las porteñas y porteños. Este es el teatro público, le pertenece a la comunidad. Entonces el gran desafío que nosotros tenemos es cómo bajamos de esa maravillosa Torre de Marfil a esta institución que, como bien decís, te deja con la boca abierta, te corta la respiración. Uno entra a estos salones, estas maravillas, ve lo que hay en el escenario y dice: no, esto fue una institución, no sé si merezco estar allí. Esa pregunta nos hacemos quien la dirigimos, pero entonces hemos modificado esa forma de hablar de la institución. Creemos que es bajarle con mucho respeto a la institución de la Torre de Marfil y dialogar con la gente, contándole qué es lo que van a ver aquí, y que no se lo pierdan, que el teatro les pertenece, pero que además pueden tener una de las mejores experiencias en su vida. En principio, rompiendo el mito de lo inaccesible por lo económico. Efectivamente, las plateas y los lugares
más visibles, son, sobre todo en espectáculos internacionales, tienen un costo acorde con eso y tiene que ser así para que no cargue todo en impuestos. Es un teatro público que recibe una parte importante de su financiamiento del erario público. Pero el Teatro Colón es tan mágico, es tan increíble, tan perfecto en su construcción, eso no lo decimos nosotros, lo dice la crítica especializada, que podés ver y escuchar de la mejor manera en cualquier de las 3.000, casi 3.000 localidades, muchísimas que tiene el Colón. Y la enorme mayoría de esas localidades son a precios súper accesibles. Además de eso, hacemos programas específicos, también comunicados así, contando lo que vas a ver, de qué se trata esa ópera que vas a ver, y hacemos llamados de último momento para jóvenes y también para tercera edad, con precios súper accesibles y que están dando un resultado maravilloso por dos cosas. Una, porque efectivamente acerca a mucha gente que cree o siente que por ahí no le da el bolsillo para venir, y son entradas nuevamente más que accesibles, mucho menos que la entrada de un cine, ni que hablar de una entrada de la cancha. Pero además, y eso lo hemos medido, porque nos está atrayendo muchísima gente que viene por primera vez, que ese es el otro desafío, de qué manera creas nuevos públicos. Bueno, con esta manera se crean nuevos públicos y esas historias que contamos, a mí me gusta hacerlo, porque antes de que aparezca cada uno de los títulos, cuento lo que vamos a ver. Finalmente las grandes obras, como le pasa el gran teatro, el gran clásico, no solamente en óperas, también el teatro de texto, finalmente nos habla de las cosas que a nosotros nos interesan, que nos movilizan, que no es la hipercoyuntura de la inflación, de esas cosas que nos atormentan o que nos gustan, sino con esas cosas que tienen que ver con nuestra vida, con las historias de amor, de traición, de esperanza, de lucha. Esos son los grandes textos que nutren no solamente al teatro, sino que nutren a la ópera, que nutren al ballet. Esas músicas sinfónicas maravillosas que interpretan nuestras orquestas, son cosas que te hablan de la condición humana y universal. Entonces, lo que afortunadamente está dando resultado es contar eso, que lo que vas a ver aquí en el Colón te va a maravillar, te va a emocionar, lo vas a entender porque habla de lo esencial de tu vida, porque vas a escuchar esa belleza universal que han hecho los grandes genios y clásicos de la música o los contemporáneos, pero además vas a tener la oportunidad de ver lo que fueron capaces de hacer tus mayores. Esto lo construyó una generación que tiene una visión de país muy fuerte, que decía, la Argentina es nueva, está naciendo, el Colón nace en 1908, ahí cuando antes del centenario, en la época de las grandes ilusiones, de las grandes ambiciones de una generación, de un país que construyó estas maravillas. Entonces, por un lado, te hace sentir eso. Bueno, mis mayores fueron capaces de construir eso. ¿Cuál es la tarea que tiene esta generación como para estar a la altura de eso? Entonces, esa mezcla de lo que fue el Colón, de lo que es el Colón, es lo que tiene que terminar de atraer a esa gente que no tiene que tener ningún prejuicio. Acá lo que suceda lo vas a entender, te va a emocionar y sobre todo es tuyo, es el teatro público por antonomasia. Compré completamente la venta del Colón. Venga. Un mensaje específico para los jóvenes. Sea que se considere joven, no le pongamos una edad, pero especialmente orientado a los jóvenes que por ahí, están en otro género, están en otro momento de la vida, están en otros intereses, el contexto digital. Un mensaje para nosotros los jóvenes. Exactamente. En principio, no estoy inventando nada nuevo, las bases de la música que te gusta, desde el rap, el pop, están allí en el barroco, los grandes especialistas. Hay obras como Las Indias Galantes que ya tienen versiones con street dancers, con bailarines callejeros, hay cosas maravillosas. Así que en principio reencontrate como los grandes genios de la música. Mira, hace unas horas por aquí pasó un Fito Páez sinfónico, ese cruce maravilloso que dan algunos de nuestros artistas populares con los artistas académicos como fue Gerardo Gandini, uno de los grandes genios de la música que engalanó estas salas, estos pasillos, este teatro.
como en su momento también lo hizo Piazzolla cuando cruzó también con algunos músicos del rock. La buena música no tiene fronteras. Aquí suceden ciertos géneros que solamente pueden suceder acá por la maravilla de su acústica, porque acá no hace falta amplificar, porque aquí pasan los grandes artistas y músicos. Así que si sos joven, vení acá porque vas a escuchar y vas a ver algunas cosas que no solamente te van a emocionar, sino te van a abrir la cabeza y te van a decir, uy, ahí está la base de esa música pop que a mí me gustaba. Ahí está la base de la estética del anime. Vení a ver Madame Butterfly, mirá cuando se mueve Giorgio-san a la espera luego de ese amor fallido. Y vas a ver esa estética del anime japonés, por ejemplo, que te va a resonar. La cultura el buen arte es única, es universal. Aquello que crees que se descubrió antes de ayer está ahí en las raíces. Así que lo veo porque con lo que te decía recién, con ese programa que tenemos de último minuto, donde llamamos a los menos de 30 a abrir y por una entrada súper accesible, que el 80% viene por primera vez, salen maravillados, dicen, yo no sabía que eso me iba a conmover tanto. Y no los traemos para escuchar los géneros que ellos escuchan, los traemos acá porque son entradas muy económicas, muy accesibles para ver ópera, para escuchar música sinfónica, para ver ballet. Y la inmensa mayoría que viene por primera vez descubre no solamente la belleza, sino descubre la cercanía del buen arte con independencia de las épocas y de los géneros. Hay artistas y después hay gente que intenta hacer cosas, pero el buen arte no tiene fronteras de género. Jorge, después de la pausa me vas a contar qué tan complejo es gestionar todo eso y qué es lo más difícil de gestionar, pero va a ser después de este corte. Ya volvemos. Seguimos en Conversaciones Convergentes charlando con Jorge Telemann. Jorge, ¿qué es lo más complejo de gestionar el Colón? Como decíamos antes, estar a la altura. Es un lugar que te permite y te exige la excelencia. Todo acá tiene que salir muy bien porque no te podés permitir que este lugar tan estupendo, tan perfecto en más de un sentido, no albergue también la perfección. Pero además, porque estoy convencido que en toda la sociedad las artes y las ciencias son las dos grandes vías regias del desarrollo de una sociedad. En la actualidad o en el pasado admiramos y queremos parecernos a aquellos países y aquellas sociedades que, si vemos cuál es el denominador común, han tenido un desarrollo en las artes y en las ciencias que nos han dejado con la boca abierta y que nos han permitido la evolución de la condición humana. Y en el campo de las artes, el Teatro Colón, sin duda tenemos lugares maravillosos en la Argentina, pero el Teatro Colón, el campo de las artes, es vanguardia, es la nave nodriza que tiene que guiarnos en ese desarrollo artístico. Así que, sin ponerte demasiado nervioso, pero tenés que saber que estás conduciendo esta nave insignia que tiene que llevar el desarrollo de las artes en todo su sentido, para enriquecer el espíritu de un pueblo, pero también para mostrar lo que sos capaces y, ¿por qué no?, para generar divisas, porque hoy la actividad artística también es una de las grandes fuentes de creación de trabajo y generación de recursos para todos los países. Y especialmente para una ciudad como Buenos Aires. Y especialmente para una ciudad de Buenos Aires. Entonces, la cosa empieza así, sabiendo que tenés eso como exigencia. Estar a la altura de lo que acá se produzca tiene que estar acompañando esa excelencia que te exige el lugar. Y luego armonizando esos maravillosos saberes que tienen las cientos de mujeres y hombres que habitan este teatro. Nuevamente, aquí desde el sombrero, desde el calzado, desde la escenografía, de ese mundo cuando se abre el telón y ves la escenografía de una ópera o de un ballet, o cuando escuchás la perfección de esos músicos, son todas cosas que se producen aquí. Son músicos que se forman acá, artistas que se forman acá.
diseñadores que crean sus ideas, pero luego las ejecutan, esos maravillosos artesanos, técnicos, que montan esas dificultades. Uno ve que en 2 horas te cambia una escenografía. Bueno, esos son el personal técnico que se ha formado, que tiene un saber que se transmite casi de manera renacentista, de generación en generación. Se estudia en muchos lugares, pero esa perfección la obtenés cuando realizás esa tarea. Entonces es armonizar eso, desde que soñas una cosa, cuando sueño con equipo, bueno, ¿cómo va a ser la temporada del 24? Que ahora que ya está terminada. Bueno, imaginamos un eje conductor. Bueno, el del 23 fue la lucha entre el bien y el mal, las decisiones, la importancia de las decisiones que tomamos y las consecuencias que esas decisiones individual o colectivamente tomamos, las consecuencias que eso trae en nuestra vida personal y la vida de nuestra sociedad, la vida de nuestro país. Entonces, bueno, a partir de ese eje conductor van apareciendo esas obras, esos ballets, esas óperas, esas sinfonías, esas músicas que te hablan de eso. Empezamos, por ejemplo, con Resurrección, esa gran obra de Mahler que muestra cómo un momento enfrenta la muerte. Bueno, fue creado en un momento donde lamentablemente hoy se le parece también a esa Europa que entró en guerra, pero luego la acción de los justos triunfa y genera que la vida vuelva a aparecer aún en medio de la desolación. Entonces vas eligiendo las sinfonías, vas eligiendo los títulos de las óperas, como recién te decía Madame Butterfly, donde ese choque de culturas y de un amor que no es correspondido y la mentira, donde se juega también la lucha por la verdad, o cuando presentamos el Fausto. Entonces, a partir de ahí, después convocás a un equipo técnico, a un director de escena, a un director de música, que te presentan el diseño, lo hablas con el equipo técnico, a ver si está bien así, si se crea de otra manera. Viene la carrera de Libertino, esa gran obra de Stravinsky, cómo construís ese escenario, cómo habla esa ópera que fue escrita hace 200 años, cómo habla hoy, o hace 100 años, cómo se dirige hoy al público. Una vez resuelto todo eso, lo pones en esa maravilla de los talleres, de los técnicos, que ves maderas que se van, y maderas, y hierros, y cristales, y pinturas que se van transformando, y de repente te aparece esa maravilla. Mientras tanto tenés que elegir elencos, desear que la economía se estabilice, porque muchos de esos contratos son en dólares, etcétera, etcétera. Y luego, después de todo ese trabajo, te sentás, se abre el telón y hay unos artistas magníficos que te deleitan el público, y recién ahí sentís, bueno, y después si viene la gente y las críticas son buenas, decís, bueno, la tarea está cumplida. Claramente sos un director de orquesta de este gran teatro, con tu experiencia de gestor cultural, pero también has sido político, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vicejefe de gobierno antes, diplomático, comunicador. Y a pesar de todo eso, de todas esas vidas, leí por ahí que te sentís esencialmente periodista. ¿Cómo se explica eso? Es que bueno, esa tarea, como la decía García Márquez, ¿no? La tarea más hermosa del mundo, bueno, lo decía de otra manera, seguramente mejor, pero decía esa, la mejor tarea, el mejor oficio del mundo. Me parece que es una de las tareas que honran, bueno, sin duda, la de los médicos, la de los científicos, la de los que cuidan nuestra seguridad. Hay muchas maneras de honrar la condición humana y la de una época, pero la del periodista honra quien lo ejerce, quienes ejercen esa tarea a cabalidad, honran la época que les tocó vivir. El periodismo, tal como lo conseguimos en su manifestación más noble, es la creación del espacio donde la sociedad discute el tipo de sociedad en que quiere vivir. Y en ese sentido, mi vocación siempre, aún en lo público, pero también mi actividad privada, ha sido participar en la discusión pública. Tomo, y ojalá lo haya honrado y lo siga honrando en ese sentido, mi vocación por lo público como gestor, o cuando me tocó ocupar lugares de gobernante o de asesor o lo que fuere. Lo he hecho pensando en de qué manera soy parte de una discusión del tipo de sociedad que quiero vivir, combatiendo las injusticias o generando condiciones de crecimiento. Sé que puede sonar así
demasiado rimbombante, pero esa es la vocación generalmente por la cual en un joven, mujer u hombre, se despierta esa vocación por lo público, y encuentro que el periodismo tiene eso, es no solamente el narrar qué es lo que aconteció, sino, en principio, hacerlo con belleza, como decía el maestro Gabo García Márquez. Y poner belleza en la vida es una de las grandes funciones que tenemos los seres humanos cuando nos toca una actividad que permite eso. Pero además, poner un material que permita el discernimiento en la sociedad. Nuevamente, poder luego optar, uno, entre lo bueno y lo malo, entre de qué manera yo reacciono frente a lo que está aconteciendo. Siento que el espíritu periodístico resume en gran parte el espíritu que muchos tenemos en la participación de lo público, porque un periodista, aún el más independiente, al contrario, cuanto más independiente el periodista, más quiere intervenir, más interviene en un tejido social para que sus lectores, sus televidentes, en fin, el público que accede a lo que él hace, lo que ustedes hacen, pueda tomar sus decisiones, lo que fuere, desde la economía familiar hasta quién votar. Así que sigo creyendo, aún en épocas como estas, donde de algún relativismo, información por las redes, etcétera, etcétera, sigo creyendo que las mujeres y los hombres que se forman en su actividad para organizarnos y narrar qué es lo que sucede, ocupan un lugar muy relevante en la sociedad. Difícil abarcar, como decía, todas tus vidas en pocos minutos, pero me gustaría la última pregunta dedicarla a una particularidad de tu carrera diplomática, que es que estuviste en Estados Unidos y en Cuba con roles vinculados a la diplomacia, siendo embajador incluso en Cuba. Dos mundos completamente distintos, ¿no? Lo mejor de esos dos mundos, brevemente. En lo personal y en lo general. Mi hija nació en Estados Unidos, así que tengo dos hijos, una nació aquí, ella allí, pero además son incomparables. No puedo imaginar un buen mundo si no es en el ejercicio pleno de la libertad. Y en Cuba falta. Tengo un enorme cariño por el pueblo cubano, un pueblo sufrido, que pasa lo que le sucede, y sin embargo tiene todos esos talentos maravillosos para disfrutar a pesar de todo la vida. Pero en términos de sociedad son incomparables, no solamente en términos de países, la potencia de uno y el pequeño país del otro. Pero si uno se refiere a qué tipo de sociedad uno tiene que aspirar, sin duda hay que seguir aspirando, y hoy, con las amenazas que se ciernen sobre el mundo, hoy más que nunca, elegir siempre por la libertad. Jorge, muchísimas gracias. A vos. Estuvimos aquí en Conversaciones Convergentes, en el Salón Dorado del Teatro Colón, charlando con Jorge Tellerman, entre otras muchas cosas, como nos contaba, actualmente director general y artístico de esta casa. Así que nos vemos la próxima. Muchas gracias.